Teleamigos y teleamigas, bienvenidos a Debates UGC. Una vez más, hoy para abordar un tema espectacular, porque es un tema que es de todos los días de nuestra vida y es cultura y sociedad en la era digital. Y para esto, hoy cuento con la compañía de 4 expertos en este tema, de verdad un panel de lujo que nos acompaña el día de hoy aquí en Debates UGC y quiero irlos presentando uno a uno. Por un lado, tengo a Diego Fernando Barragán, a mi derecha, quien es director del Grupo de Investigación en Intersubjetividad y Educación Superior de la Universidad de La Salle. Diego, bienvenido a Debates UGC. Gracias, Rodrigo. También nos acompaña Jairo Antonio Pérez, quien es profesor investigador en temas que están relacionados con la cultura digital de la Corporación Universitaria Uniminuto. Jairo, bienvenido a Debates UGC. ¿Cómo estás? Buenas noches. Nos acompaña también Luis Enrique Quiroga, quien es coordinador del área de Humanidades de la Universidad de La Salle. Luis, bienvenido a Debates UGC. Gracias por la invitación. Y está Andrés Valencia, quien es director de Smart Films, director de cine y televisión. Andrés, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues el día de hoy la idea es comentar acerca de cómo lo que se entiende como la cultura digital ha venido transformando los diferentes escenarios de la vida, pues, en las que nosotros nos movemos, ¿no? Ya Castells hablaba de esta sociedad de la información y el conocimiento que está cimentada sobre el informacionalismo, decía él en ese entonces cuando hablaba de esta sociedad red, y decía que pues esto seguramente iba a generar remesones en todas las áreas, ¿no? Es decir, en las áreas económicas, en las áreas de gobierno, en las áreas de salud, en las áreas de educación. Y pues ahora estamos hablando ya de un escenario donde lo digital ha venido transformando también incluso las mismas profesiones, lo hablábamos ahorita antes de entrar justo al aire. Y pues bien, yo sé que la teleaudiencia está pendiente de que hablemos de todo eso, que los cambios, las transformaciones que ha implicado esa cultura digital, y por eso quiero invitar también a todos los que nos ven a que nos acompañen en el programa y que participen con nosotros en el programa, poniéndose en contacto con nosotros a través de los teléfonos el 287-8355 en la ciudad de Bogotá, o a través de la línea gratuita nacional 01-8100-116. También pueden hacerlo vía WhatsApp. Ya saben ustedes que pueden enviarnos sus mensajes, sus preguntas, sus opiniones, las participaciones que tengan para que nosotros acá las pongamos en la mesa de trabajo y podamos discutirlas. El WhatsApp es 322-845-8232. Y a través de Twitter, ustedes pueden dejarnos sus comentarios por medio del hashtag DebatesUGC y en las cuentas de @UlaGranColombia y @CanalTeleamiga. No olvidar que este programa se transmite, además para que nuestros panelistas también lo sepan, este programa se transmite también en vivo por radioamigainternacional.com, que es la emisora de la Universidad de la Gran Colombia. Entonces por allí en este momento están conectados todos nuestros radioamigos también a través de Radio Amiga Internacional, www.radioamigainternacional.com. Bien. Y para comenzar a hablar de esta cultura digital y el impacto que ha tenido en la sociedad y en la cultura, pues quisiera que abriéramos con una pregunta y es, yo les contaba también fuera de cámaras, yo les decía, Freud hablaba de un determinismo psíquico, ¿no? Todo nuestro comportamiento, nuestra conducta y por ende la cultura está determinada psíquicamente, y bueno, Freud tenía ya sus hipótesis y sus teorías y demás. Pero ahora con esta fuerza que tiene, más amplio que lo digital, esta fuerza que tiene la sociedad de la información y el conocimiento, podríamos hablar de que estamos determinados de pronto por esa tecnología, o estamos determinados por lo digital, nuestro comportamiento y nuestra conducta, digamos que de alguna forma responde a ese impacto que tiene lo digital en nuestras vidas. No sé si alguien quiere comenzar. Rodrigo, bueno, como para romper el hielo. Sí, exacto, muy bien. Yo diría que cada día sí estamos un poquito más determinados con todo lo que tiene que ver con este tema digital, y es que básicamente creo que hablando de cultura, de conocimiento, pues se nos acerca más el mundo. O sea, ahora el mundo termina cada vez más cerca. Ahora puedes ir a un museo
ahora puedes ir incluso a una obra de teatro, porque ya en el mundo te están dando la opción de la realidad virtual, ahora puedes ir a ver el fondo del mar, entonces yo creo que ya estamos cambiando en eso. Entonces, gran parte de lo que antes era imposible, que digamos en mi área, yo que soy director de cine y pues todo el área que estudié, los hermanos Lumière cuando lanzaron el cine con su cinematógrafo, parte de la gran magia y de la industria que ellos crearon fue porque hacían cortos de la vida real en X partes del mundo y llevaban eso y lo proyectaban a otro lado. Esa era la gran sensación. Y se demoraban tiempito en hacerlo para llevar de un lado a otro. Ahora estamos a minutos y a segundos de conocer algo, porque hacen un lanzamiento de algo en Japón y aquí ya lo estamos viendo en vivo todo y en full calidad y en full todo. Entonces yo creo que sí nos está cambiando un poquito la forma de pensar y la mentalidad para eso. Y la agilidad de la comunicación y de conocer se volvió otra. Sí. O sea, yo creo que sí nos está Ese punto es interesante, que bueno, porque es decir, la velocidad con la que corre la información ahora claramente es diferente. Yo me acuerdo, voy a poner un comentario, además de pronto les da también para que van pensando, pero me acuerdo, es que estaba pensando justo, no sé si cuando se acuerdan que venía la enciclopedia en carta. ¿Sí? Sí, claro. Entonces cuando venía la enciclopedia en carta, yo me acuerdo cuando la primera vez que yo visité el Museo del Prado fue con la enciclopedia en carta, sí, que claro. Tú podías entrar a través de un enlace pues, hipertextual allí y podías entrar, ni siquiera estaba conectado a internet, sino que era dentro del CD en carta, tú ibas y visitabas el Museo del Prado, podías ir ver allí las obras y demás, eso te parecía fantástico, pero ahora eso lo puedes hacer, digamos que estoy hablando del 93, 94, una cuestión. Y ahora no hay que decir mucho las fechas para no delatar. Pero pues sí, claro, ahora hay una diferencia grandísima con respecto a eso y sin duda pues eso tiene que haber generado un cambio en comportamiento, conducta, cultura. Y de situarse frente al fenómeno social. A partir de tu pregunta, pensaba en este momento en el mito de Prometeo, ¿no? Prometeo encadenado que le roba fuego a los dioses, pero el mito, le falta una parte interesante que a veces no conocemos, es que Hefestos le enseña cómo usar el fuego a Prometeo para que fabrique herramientas. Es el gran pecado de Prometeo, es fabricar la herramienta, bueno, y toda la historia que todos los días se renuevan sus intestinos y bueno, todas las cosas. Pero finalmente el tema de la ciencia tiene su apropiación, es en el diseño de la herramienta y cómo la sociedad apropia la herramienta. Entonces hoy cuando pensamos en Encarta, para los que no alcanzaron a conocer, Encarta era un CD que se metía o que estaba allí en el computador. Encarta tuvo una apropiación. Hoy día con la velocidad, las herramientas, los instrumentos, las maneras de pensar se apropian más rápido. Entonces creo que allá hay una ruta interesante para pensar la cultura digital y tiene que ver con que sí hay un determinismo, el problema no es la herramienta, sino el uso que damos de la herramienta. Sabemos que pues, todo lo que está a nuestra disposición tiene un carácter de bueno o malo según el uso que hagamos como sociedad, agregaría yo. Sí, Luis, sí, que es muy común hoy día escuchar a algunas personas afirmar que pareciera que los niños o los jóvenes de hoy vienen con el chip incorporado, ¿no? Pues es una afirmación coloquial que no es del todo cierta, porque para que se dé un cambio evolutivo en el ser humano se necesitan millones de años. Lo cierto es que pareciera, siempre el beneficio de la duda, que la tecnología digital, o sea, la tecnología de hoy, nos permite aprender de otras maneras. Un ejemplo concreto es, recordemos también nuestra época, ya que tenemos un poco de juventud más acumulada, cómo las pantallas antes no se podían tocar, literalmente producían estática cuando las íbamos a tocar, mientras que las pantallas de hoy día son todas táctiles, ¿no? Entonces, el hecho de que desde muy temprana edad un niño o una niña pueda acceder a las pantallas, pues efectivamente desarrolla, al parecer, nuevos o distintos, más bien, procesos cognitivos, ¿no? Pero lo que hablábamos ahora antes de entrar al set, no necesariamente eso, por ahora, garantiza de que se esté aprendiendo más o mejor. Lo cierto es que se está aprendiendo distinto. Faltarían unos cuantos años, en los que ya empecemos a ver esos cambios. Por eso pensaría yo que efectivamente la tecnología plantea grandes posibilidades, pero también hay limitaciones y riesgos, ¿no? Tendría que charlar. Luis, yo sí creo que y puede ser que lo que digas sea muy extraño y tú tienes toda la razón con la evolución, pero yo creo que la evolución sí está más rápida ahora. O sea,
Te lo pongo de esta forma. Yo tengo un niño de 3 años que le tenía prohibido los celulares y las pantallas, siendo yo muy tecnológico. Por todo lo que he investigado y todo, que no es bueno que un niño de esa edad tenga. Un día llego a la oficina y Jacobo, ¿dónde está? Jacobo, ¿dónde está? Porque él se mueve en todo el ambiente de lo que nosotros estamos. Espera, papá, ya termino este mundo. Yo, ¿termino qué? O sea, 3 años, casi ni habla, pero... ¿Y usted qué está haciendo? No, es que Pablo me enseñó que podía jugar. O sea, Pablo le dijo en el computador, haz esto. Ahora, el celular, el computador, de la tecnología que la pongas, lo maneja sin que nadie le enseñe. O sea, se vuelve tan intuitivos para ellos. Entonces, mientras que veo a mis papás, a mi mamá, todos los días me llama, mijo, ¿cómo es que hago para armar un grupo de WhatsApp? ¿Cómo es que hago? O sea, y no estamos hablando de muchos años, pero la evolución respecto a la tecnología, siendo el mismo dispositivo, siendo seres humanos pensantes, siendo seres humanos, ellos con más experiencia de la vida, todo, pero el de 3 años, puedo decir que maneja mejor el celular y mejor la tecnología que ellos. Entonces, ¿cómo, hasta dónde puede decir uno, es evolución o no es evolución? Porque también pasa que encuentra uno entes que se vuelven entes, no sé si eso sea evolución o qué, que no hablan ni no saben conversar, porque saben es chatear. Yo insistiría que tiene que ver con la apropiación y la velocidad, la idea inicial, la velocidad con que apropiamos el instrumento, la herramienta. Claro, los niños están en una edad evolutiva que es más fácil hacerlo. Me pongo a pensar, ¿qué haría mi mamá al hacer un ensayo académico, como el que le piden a mi hija de 11 años? Allá hay una relación con la tecnología, incluso con la hoja de papel o el lapicero como tecnología. Y seguramente mi hija la apropia más rápido que mi santa madrecita, ¿sí? Pero es la apropiación alrededor de la tecnología. Pero lo que sí es claro, creería yo, es que esta apropiación hoy día es más accesible, por lo menos a ciertos niveles, porque eso también genera exclusión. Sí. Vamos a escuchar a Jairo, que también tiene un punto de vista. Yo también tengo mi punto de vista con respecto a esto desde la neurociencia, con respecto a eso, si es evolución o evolución, pero bueno, escuchemos a Jairo. Que bueno, tiene yo pienso que en este momento estamos viviendo una revolución. Muchos lo han llamado la cuarta revolución industrial. Básicamente, cuando hay un cambio de tecnologías en la historia de la humanidad, esto ha replanteado la forma como nosotros vemos el mundo de la vida, como nosotros vivimos, como nosotros hacemos las cosas, como nosotros nos comunicamos, como interactuamos con los demás. En resumen, esto es un cambio de paradigma. Entonces nos volvemos a cuestionar qué es el ser, la identidad del ser, si nosotros somos uno solo con la tecnología, la posibilidad de poder uno comunicarse independiente del espacio y el tiempo, lo que tú estabas hablando, o sea, el concepto de la ubicuidad. Antes pues no había ese problema porque todo era muy lento en los cambios. Este cambio de tecnología ha generado en que todos los tiempos se aceleren en la mente del ser humano. El tiempo no existe realmente, es una creación del ser humano para poder organizar su vida, para tener un diálogo con la luna, con el sol. Sus ritmos biológicos, espirituales y mentales se dan antiguamente por el sol y la luna. Hoy en día la tecnología nos está diciendo que tú puedes estar en cualquier lugar, momento o tiempo si te comunicas con un celular. Por lo tanto, hay un cambio en la forma como nosotros los seres humanos estamos analizando las cosas, estamos viviendo nuestras relaciones. Tú decías una cosa muy interesante, que hoy en día podemos ubicar, estar en contacto y que la gente hoy en día se comunica. Sí, es verdad. Más gente está leyendo hoy que anteriormente, pero también tenemos un fenómeno y es que en muchas casas, no sé si a ustedes les ha pasado, estábamos cenando y todos están con el celular. Bueno, entonces, claro, esa cercanía puede ser, fíjese el fenómeno, cuando lo que hemos descubierto haciendo investigaciones es las personas cuando están apartadas por un espacio físico están más cerca. Pero las personas que tienen una proximidad física están más alejadas. ¿Hay algo? Perdóname, es que tenemos una llamada, está Carlos en la línea. Carlos, bienvenido a Debates UGC, cuéntanos cuál es tu opinión, comentario o pregunta.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Los saludo esta noche frita, los felicito por ese programa, a todos los de la mesa. ¿Cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo les digo una cosa, todo en exceso es malo, todo en exceso es malo. Yo me considero de una generación, la generación guayaba, esa de que está en la mitad. Esa sí no me la conocía yo. La generación guayaba es la que está en la mitad, o sea, yo conozco sobre la tecnología, estoy un poquito avanzado, pero obviamente los muchachos de ahora la cogen mucho más rápido, la tienen mucho más clara, cogen un celular y lo desbaratan en 3 segundos. Yo entiendo de celulares, de tecnología, mi empresa la manejo desde las redes sociales, todo, pero yo sí les digo algo, Dios mío, cómo extraño la época anterior, la extraño muchísimo. La gente ahora, como decía el profesor, me disculpa el señor de gafas, ¿cómo se llama? Diego. Jairo Antonio. Jairo Antonio, mira, es en serio, la gente llega a una reunión familiar y todo el mundo está pegado en el celular. Todo el mundo está pegado en el celular. El celular, están hablándose y se echan el chiste de un lado al otro desde el celular. Dios mío, ¿qué es esto? Ya no nos estamos mirando, nos está pasando lo de Wally. Estamos con la persona al lado y ni siquiera nos estamos dando cuenta que está ahí. La tecnología es espectacular porque sí, ya ahorita yo puedo mandar un presupuesto a una persona en Estados Unidos, le mandé el presupuesto, hice el negocio, todos contentos, pero todo en exceso es malo. Sí sería bueno que le pusiéramos un poquito más de cuidado a esas relaciones interpersonales. Se acabó el yermis, se acabaron los ponchados, se acabó el fútbol, salíamos a jugar el picado, ¿se acuerdan del picadito que uno jugaba en el barrio con la piedrita? No, todo eso ya se acabó, todo ya evolucionó más, pero yo siento que estamos perdiendo un poco la identidad. Vale, gracias Carlos, de verdad, por el comentario y la llamada. Muy chévere. Bueno, ¿y tú ibas de pronto en esa misma línea? Sí, a expresarte? yo iba a decir algo, nosotros en SmartFilms, este año estamos en una campaña, realmente siempre lo hemos luchado, incluso el año pasado tuvimos una categoría que era la familiar, porque estamos en el plan es que el celular nos tiene que conectar con familia, y encontramos este año una marca de celulares que se montó en esa, o sea, es extraño, es una marca de celulares, pero ellos dicen, no queremos satanizar el celular, tampoco eso es malo, no, porque para algo nos sirve y para algo funciona. Pero él decía, la gente paga la boleta más cara para ir al concierto, o sea, la más cara, y terminan viendo el concierto en esta pantalla. Que después no se ve. Lo tampoco. vemos, tú miras, Claro. y todo el mundo tiene el celular y está viéndolo ahí. Y después no se revisa eso. Y por investigación, nadie vuelve a ver ese video. O sea, lo publican en las redes en ese mismo momento y a los 2 meses, cuando tienen el celular lleno, ¿qué borro? Esto. El concierto. Y no se disfrutó el concierto en vivo. Claro. Entonces estamos en esa campaña acerquemos los que están lejos, pero no alejemos los que estén cerca, porque les damos esa distancia. Entonces estamos trabajando en ese plan y de alguna forma lo que nosotros hacemos es usen un celular y hagan un corto en la familia. Al decir tenga un solo celular en la familia, no vamos a estar conectados por el celular. Nos toca hablar, nos toca jugar, nos toca ser creativos, nos toca dialogar, porque pasa eso. O sea, la tecnología, lo que era lo que yo les decía. Yo con mi hijo le peleo, él a mí no me pide el celular porque él sabe que yo mi celular se lo tengo prohibido y no me gusta que use el celular. Y lo tengo jugando fútbol, lo tengo jugando, o sea, me pongo con él a jugar, corro, lo que decía Carlos en la llamada, porque es que me parece que eso hace falta. Nosotros llegamos a un restaurante y al niño lo vemos tenga mi hijo para que... Permítame, vamos a ir a una pausa y ya regresamos con Debates UGC y a todos nuestros teleamigos les pedimos que estén allí en sintonía. Ya volvemos aquí con Debates UGC. Bueno, ya volvemos. Estamos de vuelta en Debates UGC y bueno, continuamos acá con creo que el punto del debate ya más o menos se venía poniendo en la mesa y Carlos nos ayudó también a afinar, y es que estamos perdiendo algo con esto de la cultura digital. Y bueno, yo por allí, ya que empezaron a hablar de los hijos, yo voy a hablar del mío también para ponerlo acá. Ya que tengo al profesor Jairo acá al lado, mi hijo hace parte de la comunidad, no sé si será una comunidad gamer. Entonces, él tiene una ocupación la mayor parte del día, pero
digamos que el resto está allí en su rollo, bueno, y transmite cosas por YouTube y demás, y bueno, que ahora se está y volviendo está en profesión. juegos, y tiene amigos de todo el mundo y eso. Pero la pregunta es, ¿eso es bueno, eso es malo? ¿Qué pasa? Un poco, ahí están los televidentes seguramente haciéndose ese tipo de preguntas también. Pues yo pienso que hay que evitar los extremos, ¿no? O sea, posturas tecnofóbicas, o sea, de miedo a la tecnología no son muy adecuadas, ¿cierto? Creer que entonces es el acabose y que entonces hemos perdido algunos elementos de la tradición que no se van a poder recuperar, pues hay que evitar. Pero también las posturas tecnofílicas, ¿no? De amor excesivo a la tecnología, en donde creemos que es la panacea, o sea, la solución a todos los males tampoco. Hay que buscar como el punto medio. Hay que ver que en la sociedad y cultura de la era digital se promueven algunas prácticas que son muy interesantes para analizar, sobre todo en contextos educativos, por ejemplo, la colaboración, la autogestión del aprendizaje, la posibilidad que tiene una persona de ingresar a la red y buscar información sobre determinado tema y aprenderlo ya sea por sí mismo o porque interactúa con otros en la comunidad. Sin embargo, también hay que cuidarse de los riesgos, ¿no? Porque a veces tendemos a ser muy crédulos y pensamos que todo lo que circula en la red es verdadero sin darnos a la tarea, como lo conversábamos hace un momento, de ver qué tan verdadero o falso es lo que circula, ¿no? Lo cierto es que hay tanto posibilidades, ¿cierto?, como límites y riesgos, pero lo interesante es, pues, replicando un poco a lo que planteaba Andrés, me refería más al cambio de evolución biológica, pero de hecho sí hay una transformación. O sea, no podemos desconocer que los niños y los jóvenes desarrollan habilidades y destrezas que nosotros no pudimos desarrollar con nuestra tecnología, y eso los hace ser creativos y los hace ser hasta cierto punto más ficcionales, ¿no? Recrean mejor la realidad o se sienten más libres de recrear. No es que nosotros no la recreáramos, lo que pasa es que de pronto no se nos da la libertad de contar todo lo que pensábamos. En cambio ahora los niños y los jóvenes tienen más esa libertad. La cuestión sería para nosotros es orientar esas innovaciones y como lo que hace Andrés con Smart Films, salen cosas muy interesantes, o lo que hacemos con Jairo, con Diego en el aula, cuando se le da la oportunidad a la persona que aprende de hablar y de expresar de otras maneras lo que piensa, pues aparecen cosas maravillosas, ¿no? Hay algo y lo digo que respecto a eso, yo creo que pues como todo la responsabilidad que tenemos nosotros cuando hacemos televisión, cuando hacemos cine, ahora cuando se hace videojuegos, si existe una responsabilidad es que sí se mueven masas y yo creo que sí se mueven unas fibras diferentes. O sea, esa pantallita o esa pantalla o esta pantallita, yo creo que sí hay una responsabilidad muy grande detrás. Tan grande es que cuando hablamos de videojuegos, los videojuegos más exitosos, todos son de asesinatos. O sea, todos son de asesinatos. Ellos no lo llaman asesinato, lógicamente. Claro. O sea, pues lo venden diferente, de campaña, o sea, tiene otra. Pero mira lo que pasó ahorita con estos jóvenes en Brasil, con estos jóvenes que no solo entraron a cometer esos asesinatos, sino que lo grabaron desde el punto de vista del videojuego. Y lo más aterrador es, cuando yo veo el video, yo no veo noticias, la verdad estoy tratando de alejarme un poco de ese tema porque quiero cosas positivas en mi vida, entonces no me había dado cuenta. Te invitamos a ver las buenas noticias de Teleamiga. Voy a buscar las noticias de otra forma. Porque eso es lo que buscamos. Entonces, cuando llego a la oficina y, venga, ¿vio esto? Yo lo vi, el video, pero para mí fue un video que alguien hizo o algo, pero no sabía lo que estaba pasando en la realidad. Entonces, cómo también esa realidad se nos vuelve otra cosa. Y para mí que los chicos que lo estaban haciendo, para ellos estaban en un videojuego. Ahí sí, como dicen, conectados a la matriz. Bueno, que dicen mis investigadores acá al lado y lado. Yo sí pienso diferente un poco y me reto más que en mi opinión personal a investigaciones. No hay una investigación en este momento que correlacione que por tú ver videos violentos generes violencia. No la hay, no hay y no se ha descubierto hasta el momento, es un hecho. Es como decir que las películas que veíamos de Godzilla, que destrozaban los cuerpos, entonces nosotros íbamos a salir a la calle a destrozar cuerpos, porque hubo películas como Pelotón, como Apocalipsis Now, año 1970 y pico, sobre la guerra de Vietnam, que eran películas muy frías. Antonio, pero yo sí quiero... Pero déjame terminar la idea.
y así podemos entenderlo más. No hay una correlación directa porque tú ves un tipo de productos audiovisuales violentos, generas violencia, primer punto. Segundo punto, la cultura gamer o la cultura de los videojuegos es en este momento en el mundo del entretenimiento la segunda industria que más genera recursos. ¿Por qué? Es una forma para los niños de generar motricidad fina, es una forma de los niños para que están generando motricidad gruesa. Hay videojuegos violentos, pero también hay videojuegos, por ejemplo, para generar o explorar la memoria, para generar habilidades matemáticas, para generar habilidades de aprendizaje de idiomas. La cultura del gamer tiene una relación con las narraciones multirelator. O sea, son varias historias que se están sucediendo y lo interesante es que los niños aprenden a esas narraciones multiformato, multirelato. Eso tiene que ver con toda la gratificación inmediata que ellos reciben, ya sea por multiniveles, por superar retos o por lograr un objetivo mayor. Fíjense lo que ahorita está pasando y es que se están poniendo historias que están llevadas para que tú tengas la falsa sensación de que tienes dominio sobre la historia. Entonces ahorita salió Bandersnatch, es una película de Netflix de la serie de Black Mirror, donde el individuo tiene esa sensación de armar, pero fíjense que eso no es nuevo. Julio Cortázar escribe un libro, Rayuela, donde tú podías saltar la historia de aprenderla. Es la primera historia no lineal, siendo lineal y análoga que se escribe. Ahora bien, el concepto de error en los niños ya no existe. Cuando ellos cogen un camino en el juego y descubren que ese camino no los lleva a ningún lado, ellos no dicen, cometí un error. Dice, ya sé que por ese camino no debo tomar el camino contrario para poder ir avanzando. Las lógicas de procesamiento de información están cambiando. Creo que no podemos hacer juicios de valor acerca de si una tecnología es negativa o favorable para la humanidad. Pienso que nosotros tenemos que empezar a investigar para generar otros marcos conceptuales de cómo debemos apropiar la tecnología y esa tecnología hasta dónde nos va a llegar. Miren lo que está pasando en este momento. Tenemos máquinas superinteligentes que están superando el procesamiento mental de las personas. Tenemos cuerpos modificados bioquímicamente. Tenemos plantas modificadas genéticamente, ¿correcto? Tenemos, por ejemplo, softwares que analizan tus comportamientos y pueden predecir tus estados emocionales mejor que cualquier otra persona. ¿Eso quiere decir que lo que está pasando es malo? No, no es malo. Lo que pasa es que no tenemos todavía los marcos para poder predecir si eso que está sucediendo es malo o bueno para la sociedad y más para el ser humano. Tenemos un problema. La velocidad es tan asombrosa, la cantidad de información que nosotros nos está llegando es tan abrumadora que en este momento no tenemos las herramientas. Bueno, ya están saliendo métricas, minería de datos, están saliendo herramientas en publicidad que estamos utilizando como Google Analytics o métricas de otras compañías que están tratando de codificar, si se puede decir, analizar esta magnitud de datos del comportamiento humano. ¿Será que si nosotros nos guiamos realmente por lo que dice la máquina, estamos cometiendo un error? ¿O será que si nosotros dejamos esta tecnología aparte, pues estamos cometiendo un error? Yo no sé cuál es el camino en este momento. Miren lo que me pasó hace una semana. Tengo una prima que llegó casada con un canadiense, entonces llegó con los 2 chiquitos, el hombre se quedó acá 2 semanas, las 2 semanas que le daba y se fue. Y claro, la llevamos a Melgar, a la piscina, y el domingo por la noche le dio otitis, una niña de 3 años. Una noche terrible pasamos todos. A las 6 de la mañana estábamos en la clínica con subsidio 67 Conoce, que es la clínica infantil. Llegamos a urgencias, a los 10 minutos entró la niña con mi prima. Y yo me quedo ahí observando, ¿no? Y habían chinitos desde los 2 años, un poco menores,
hasta 7 años, 8 años, y había un silencio tremendo. Entonces yo le pregunto a la enfermera, oiga, ¿y eso, ustedes qué le dieron a estos chinos? Y me dice, señor, abran los ojos, tenemos el chupo postmoderno, el chupo celular. Yo chupo celular, inmediatamente empecé a mirar todos conectados, y todos los niños estaban todos jugando. conectados. Hombre, ¿será que eso es malo? Yo no sé que sea tan malo. Pero yo quiero agregar lo siguiente, retomando lo que dice Andrés para centrarlo, la discusión. Yo sí creo que allí hay una producción de experiencias de aprendizaje. Es decir, allí se desarrolla una cultura moral en la cual yo me relaciono con una manera de ver el mundo, una manera de ver la vida, una manera de asumir los propios retos. Yo sí creo que hay unas formas de agenciar el conocimiento y agenciar cómo se resuelven problemas, en el caso de los gamers, ¿sí? Bueno, no todo el mundo es gamer, el gamer es una categoría bastante compleja, y tú que lo has estudiado muy bien, Jairo, pero yo sí creo que esos chupos, ¿cómo fue que se llamaban? Electrónicos. Allí se generan unas condiciones en donde se asume valores, se asumen cantidad de cosas. Y por otro lado se asumen también unos asuntos de la vida cotidiana y de salud complejos, una epidemia de miopía lo llaman hoy. Al estar tan conectados aquí, hay una epidemia de miopía a nivel mundial. El asunto ergonómico de esta parte de los niños y de los adultos empiezan a cuestionarse. Y así como no hay investigaciones que relacionen lo uno con lo otro, no conozco las otras que lo desmientan. Sí, pero hay dos cosas que dijiste, termino mi idea, que dijiste para que termines esa idea. Insisto, pero sí creo que allí hay una producción de cultura moral, y entre más pequeños, como la puede haber sin el celular, y entre más pequeño, el niño sí es más vulnerable. En mi caso, también para hablar de mi hijo, de mi hija y de mi hijo, yo creo que deben estar familiarizados, tiene que estar regulado, que no es tan fácil para uno como padre, pero sí desarrolla unas habilidades, pero sobre todo, qué tipo de cultura moral se desarrolla allí y qué tipo de valores, que es tal vez lo que sucede. Y termino simplemente con una frase de mi abuelo. Mi abuelo me decía que como yo veía tanta televisión, iba a ser un fracasado en la vida. Y decía, a usted les va a dañar la cabeza. Pues no sucedió eso exactamente, ahora investigo esto, pero no sé qué pueda pasar con mis hijos. Simplemente decir eso. Pero Diego, una cosa es la historia, la narración de la historia, el relato, que es la que conforma una ideología que quieres transmitir al individuo, y otra muy diferente es la mecánica del dispositivo y la estructura del videojuego como tal. No, de acuerdo, claro, pero hay una historia intencional. La herramienta como tal no genera ninguna orientación moral. Y cuando estamos hablando de moral, son principios de comportamiento del ser humano. Ahora bien, si la historia, como las historias de los norteamericanos, claro, tienen una ideología, un sesgo ideológico, moral, ético, de principios, de gobernabilidad, totalmente de acuerdo. Claro, pero mira que ahora el bien, libro hace lo mismo. El libro hace lo mismo. El reto para nosotros, acá en Colombia, es que nosotros tenemos que empezar a producir nuestras propias historias con nuestras propias formas de ver la vida, el mundo de la vida. Antonio, pero hay algo que sí me parece importante. Tú hiciste una comparación que yo creo que sí tenemos que tener muy clara, tú dices, nosotros veíamos películas, la de Godzilla, la de Rambo, la de... Ay, Rambo, ¿no? Yo era fanático. Claro, un montón de asesinatos, o sea, comparándotelo con el videojuego. Pero la película más larga duraba 2 horas. 2 horas. Ahora, ¿cuánto dura un chico pegado a un videojuego, asesinando, robando, atracando, pegado ahí al videojuego? Yo creo que también eso hace diferencia. O sea, si tú tienes algo repetitivo aquí en la cabeza... Están los juegos de FIFA. No, o están los juegos de maravillosos. que duran pegados horas. Hay juegos Tengo maravillosos. problemas ahora con muchos estudiantes que me dicen, profe, puedo llegar 10 minutos tarde. ¿Pero por qué? Porque estoy terminando un partido emocionantísimo y están conectados con jugadores de otras nacionalidades que ellos no se conocen y están trabajando en equipo, colaborativamente. ¿Es malo lo que él está haciendo? Y está pegado. Hay juegos de juegos. Claro. Entonces, tenemos que investigar más sobre la relación del comportamiento, la influencia del tipo de historia del juego con el comportamiento del ser humano. Creo que nos falta mucha análisis de información y darle un poco más el tiempo para poder analizar hasta qué punto la sobresaturación de una actividad puede
perjudicar a un ser humano. Es que yo creo que Pero acá usted exacto, nos acá puede hay un aportar punto luces. que es importante y es ver si, porque acá ya entramos nosotros las universidades y yo por ejemplo empiezo a preguntarme, entonces nosotros en la universidad, bueno, es decir, ustedes están como investigadores de todos estos procesos, pero las enseñanzas que salen de estas investigaciones y eso, es decir, esto se enseña, es decir, cómo se apropia, es decir, ahora yo cómo bajo esto a un papá, por ejemplo, a una familia también. Ahí creo que también hay un ejercicio interesante para hacer, así como hay unos procesos muy fuertes de alfabetización digital y unos procesos muy fuertes para cerrar las brechas digitales y demás, también creo que es importante que nosotros trabajemos en el acompañamiento, ¿no? Que creo protección, que ¿no? la Pero protección como total, tal. es que volviendo un poco al tema del cine, si uno lee la historia de vida de Steven Spielberg, o sea, el tipo soñaba en el parque que quedaba al lado de su casa que habían dinosaurios. O sea, literal, o sea, a él lo entrevistan y le dice, es que yo jugaba con dinosaurios en mi parque. Entonces, hasta que pudo, hizo Jurassic Park. ¿A cuántos, después de haber visto Tiburón y estando chiquitos, queríamos meternos a la playa? O sea, yo creo que también lo que vemos, claro, después decimos, eso era fantasía, eso era no sé qué, eso era... Pero yo creo que sí hay que tener un nivel y nosotros como padres sí ser responsables, o sea, ser responsables en eso. Y yo, siendo un hombre que trabaja con tecnología, te voy a explicar, yo no solo hago smartfilms, yo soy el primero que trae a Colombia y hace realidad los efectos visuales para televisión. O sea, yo soy tecnológico 100%. O sea, me ha tocado estar frente a un computador gran parte de mi vida y estoy alejándome un poco del computador y me gusta estar en el campo. Porque yo digo que también estar ahí en ese aparatico, en esa pantalla, pues algo te pasa a ti en la cabeza. O sea, la gente, los chicos que trabajan conmigo, tengo muchos, que a veces ni hablan. O sea, hola, y ellos lo miran a uno como, pero en el computador, chateas con ellos y yo, ¿será que sí estoy chateando con este o será que pone un algo? robot. Porque se vuelven, en el chat son una persona, en vivo son otra. O sea, viven la vida, o sea, como ese juego que existe o ese, no sé, esa simulación que la llaman el Second Life, que prefieren crear una vida virtual y allá levantan, hacen novias, hacen amigos, se vuelven millonarios, porque en la vida real se vuelve muy difícil tratar de expresar y tratar de conectar. Entonces yo creo que sí hay que tener... O sea, Tengo unas creo unas preguntas por acá Ok. por WhatsApp. Hay una que nos hacen que dice, ¿en qué momentos, las voy a dejar no sé si de pronto ahorita vamos a un corte y demás, pero bueno, las voy a dejar ahí en el ambiente. ¿En qué momento se va a perder socioculturalmente la percepción de la realidad por la virtualidad? No sé, si se va a perder directamente, pero bueno, tenemos acá un alumno del profesor Diego que nos dice, la tecnología es una herramienta al servicio de los individuos, es su abuso y no su uso lo que el que invierte el panorama a un punto tal que el individuo parece terminar estando al servicio de la tecnología. La hiperestimulación de las relaciones humanas, la hiperconexión, el acceso a infinidad de fuentes de información y la necesidad de existir en un mundo virtual imponen retos acerca de la apropiación y límites y de los límites de la tecnología que implican el reconocimiento de una nueva realidad ineludible, pero a la cual no se debe sucumbir enteramente. Los voy a dejar con estas preguntas porque vamos a ir a una pausa y ya regresamos aquí con Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC, hoy ha sido un debate de verdad fantástico, hablando de esto, del impacto que tiene lo digital en la cultura y la sociedad. Digamos que hemos ido abordando varios frentes, pero nos queda este último bloque y como siempre, pues yo sí quisiera que tuviéramos un espacio para hablar de la universidad, las universidades, es decir, las universidades en su rol digamos que en sus funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección, ¿cómo entra esto de lo digital en las universidades? Hay una preocupación en la dirección, en la alta dirección de las universidades y es sobre las futuras profesiones, por ejemplo, entonces lo digital, ¿cómo impacta a estas futuras profesiones? Abiertamente, ahorita en el corte les comentaba que en una última reunión que tuvimos de rectores y vicerrectores,
estaba la preocupación que está por allí en el aire, es que todo el mundo quiere ser youtuber. Entonces, bueno, eso es cierto, no es cierto. Es decir, ¿qué va a pasar con las profesiones en el futuro? Recientemente leíamos un artículo con el rector de la Universidad de Santiago, José Castro, a quien le enviamos un saludo desde Debates UGC, acerca de el fin de la abogacía, donde aparecía un tema de lo digital por allí inmerso. Leíamos también la vez pasada un artículo sobre un robot que ya a partir de la alimentación que tiene con sentencias jurídicas, el mismo robot con inteligencia artificial puede hacer algunos análisis jurídicos y dar de alguna forma también algunos diagnósticos en esta área. Bueno, es decir, ¿esto qué? ¿Qué las universidades quieren? Bueno, Perdón. Pienso que un gran reto que tenemos las universidades es la transformación de las prácticas educativas, porque a veces vemos como una limitación y como un peligro todo lo que se produce alrededor de las industrias mediáticas y cómo se vuelven estos contenidos distractores en procesos formativos. Por el contrario, pienso yo que debemos acercarnos más al consumo de esos contenidos digitales de nuestros jóvenes para poder tener diálogos mucho más cercanos y mucho más abiertos, ¿no? Hay grandes posibilidades, eso implica que entonces hay valores que se promueven con la cultura de la era digital y esos valores están centrados básicamente en lo que tiene que ver con la interacción ya no solamente de personas sino de saberes. Un principio básico y clave de la inteligencia colectiva es que la inteligencia del grupo siempre será superior a la inteligencia del más inteligente del grupo. En ese sentido, cobran mejores resultados labores, actividades, retos que se pueden realizar en conjunto a aquello que queremos hacer de manera individual. Claro, tenemos todavía ese vicio de la modernidad del éxito individual, del éxito particular sin contar con el otro. Pero lo vemos incluso en prácticas alejadas del entorno universitario, cuando, por ejemplo, el hijo le enseña a su madre o a su abuela inclusive a usar el celular para comunicarse por medio del WhatsApp, ¿cierto? Y vemos cuando utilizamos el celular como una posibilidad emergente de aprendizaje y de enseñanza en el aula. Entonces, por eso hoy estamos hablando mucho del learning, ¿cierto? Pero con ocasión a lo que conversamos hace un rato acerca de los videojuegos, ¿no? Hoy día también se habla mucho del BGS Learning, o sea, el aprendizaje por medio de videojuegos. Pero a los maestros a veces nos da un poco de temor porque pensamos que es muy tarde para aprender. Pero recuerden que la plasticidad del cerebro nos permite aprender en cualquier momento de nuestra vida. Si cambiamos nuestra mentalidad y pensamos que podemos aprender con el estudiante, pero además también orientar su proceso en aquello en lo que disciplinarmente somos fuertes, pues obviamente las prácticas de interacción van a cambiar totalmente en el aula. Sí, agregaría lo siguiente a partir de lo que dice Luis Enrique. Claro, las prácticas son fundamentales, pero también hay que ver el mundo laboral. El sentido de la universidad, si bien es cierto, gradualmente ha ido ganando en investigación y proyección social, el sentido de la universidad inicialmente parte o se ancla en una defensa del saber, pensar el saber, pero en el siglo XIX, especialmente el XX, se centra en la profesionalización. En ese orden de ideas, la profesión tiene que ser algo que se debe pensar en las universidades. Voy a traer unos datos, yo por aquí traje mi copia, ¿no? Antes de venir para acá. Y es que en el Informe de Desarrollo Mundial de 2019, que se titula La naturaleza cambiante del trabajo, el Banco Mundial dice, mire, la naturaleza del trabajo ha cambiado, porque la tecnología lo ha puesto en otro lugar. Y entonces eso requiere nuevas habilidades y nuevos modelos de negocio. Cuando un organismo internacional, y no estoy defendiendo el organismo, simplemente estoy diciendo un dato que aparece allí, dice hay que tener nuevas habilidades y nuevos modelos de negocio porque la tecnología está presentando nuevos retos, pues creo que las universidades tienen que pensar cuáles son el tipo de profesiones que se necesitan. Ahora, ¿cómo se establece eso? Es un asunto complejo. Porque entonces cuando una universidad va a presentar un programa, hace un estudio de mercado, etcétera, etcétera, ha sucedido, muchos programas mueren rápidamente porque la profesión, las habilidades cambiaron. Y aparece una variable interesante que me ha gustado muchísimo en estos días, bueno, hace unos años ha venido presentándose, que es el tema de Internet de las cosas. Cómo la cantidad de dispositivos conectados se estimaba en 2011 en un informe de Cisco, elaborado por Evans. En 2011 se estimaba que para 2020 existirían 50.000 millones de dispositivos conectados. Y eso equivaldría a 6,58 por persona.
Claro, el televisor, el celular, todo esto. Uno dice, no, pero no todo el mundo accede a eso, eso es cierto. Hay regiones donde no se accede a la tecnología. Hay regiones donde tiene el celular, pero no hay energía eléctrica. Pero ese dato implica que hay una manera de ver diferente la cultura, pero implica también nuevos puestos de trabajo que exploren estos espacios. Y hay un autor que me encanta, Oppenheimer, que es polémico, Sí, claro. tiene un librito por ahí, Sálvese quien pueda, y allá referirse a un estudio en donde mostraba en 2013 que el 40% de los empleos podría desaparecer en los próximos 15 o 20 años por la automatización. Y hace una taxonomía de los empleos, que los que reciben tiquetes, que las camareras, que los que sirven tintos, etcétera, etcétera. Claro, cuando usted piensa eso, piensa en cierto tipo de sociedades, donde esto está anclado a un empleo formal, no al empleo informal, etcétera, etcétera. Entonces creo que en la universidad sí se debe pensar eso, cuáles son las oportunidades y qué es lo que se debe desarrollar, con una variable, que la universidad tampoco se puede entregar, a mi juicio, se puede entregar al mercado. La universidad también tiene que ver aquellas profesiones que también siguen siendo necesarias, aquellas habilidades que llaman blandas, que son tan importantes, de la crítica, de una postura ética, de una postura racional, porque tenemos excelentes profesionales y en todo el mundo excelentes también corruptos. Como a ti te gustan las cifras, a mí también. Entonces, Los datos. Los datos. primero que todo, primer punto, tú dijiste antes del corte, ¿qué hacemos con los comportamientos de los estudiantes que están en el salón de clase con videojuegos? Bueno, hay una cosa que se llama las analíticas de aprendizaje, que son ya programas que analizan el comportamiento de los estudiantes en el salón de clase, qué hacen, qué redes consumen, en qué momento consumen, qué contenidos generan, y eso nos da una cantidad de datos para nosotros entrar a analizar cuál es la actitud del profesor más propicia para esos contextos específicos. Dos, con respecto a lo que tú estabas hablando, Luis Enrique, miren, yo creo que hoy en día el muchacho es un consumidor transmediático. El pelado consume tanto medios análogos, la conversación física, ve la cartelera, ve el profesor en el tablero escribiendo, pero el tipo también consulta Face y consulta Instagram y tiene el televisor prendido y fuera de eso está bajando música y a la vez está chateando en WhatsApp, porque no, toca chatear en WhatsApp y mantenerse al día. Miren que hay un estudio muy interesante longitudinal que hicieron en Estados Unidos. Comenzó en el año 2004 y la pregunta era, había una discusión muy fuerte en la escuela y es que si las personas que hacen una tarea a la vez son más eficientes que las personas que hacen muchas cosas a la vez. Entonces, en el año 2004 cogieron, más de 15 universidades participaron y cogieron dos grupos, solo de primíparos, estudiantes que por primera vez entraron a la universidad. Un grupo de 60 le dijeron, ustedes les vamos a medir la veracidad, o sea, si son asertivos en la respuesta y la velocidad con que responden. Pero a un grupo control le dijeron, ustedes no pueden ni hablar con el compañero, no pueden usar ningún artefacto y tienen que responder en orden las respuestas. Y al otro grupo le dijeron, ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden usar un celular, pueden prender la radio, pueden hablar con el compañero y bueno. Los resultados fueron que el grupo que hizo una cosa a la vez, lo hicieron más rápido y fueron más asertivos. Lógico, ¿no? Podemos decir, si usted está disperso y trata de hacer muchas cosas, pues no va a hacer nada bien. 4 años después, año 2008, hicieron el mismo estudio con estudiantes que ingresaban por primera vez en la universidad. Los resultados que encontraron con el grupo control y el grupo experimental fueron similares. ¿Cómo así? Acá algo está pasando. Entonces llamaron a neurólogos, pedagogos, psicólogos, de todo. A ver, ¿qué pasaba? Y no encontraron una solución, una explicación racional. 4 años después, año 2012, hicieron el mismo estudio. A sorpresa, las personas que usaban muchos distractores obtuvieron mejores resultados. Y ahí sí la cosa se puso color de hormiga. ¿Cómo explicamos eso? Encontraron lo siguiente. Ustedes saben que el cerebro humano transmite información con impulsos eléctricos, ¿correcto? Tenemos las neuronas y la terminación de las neuronas son las dendritas. Las dendritas se comunican, pasan información de un punto a otro. Pues encontraron que el problema no era que las personas que pueden hacer muchas cosas a la vez y acertadamente son más inteligentes que las personas que no era un problema de inteligencia, sino un problema que encontraron que estos muchachos empezaron a analizar cómo ellos se formaron y cómo ellos crecieron.
las personas, los muchachos que crecieron desde chiquitos, los entrenaron a que activaran las diferentes dendritas, ¿correcto? Pueden hacer muchas cosas a la vez. Entonces se fueron a analizar los pilotos de combate. Y ustedes saben que los pilotos de aviones de combate, ellos tienen muchas variables, muchos inputs, muchas informaciones que les tienen que llegar a su cerebro y las tienen que procesar en décima de segundo. La velocidad del avión, las armas, bueno, 20.000 cosas. Descubrieron que estos muchachos desde chiquitos se habían formado para hacer muchas cosas a la vez. ¿Eso qué nos dice? Que están cambiando las formas como nosotros, los seres humanos, estamos aprendiendo. Punto 4. Entonces el muchacho tiene muchos inputs hoy en día. Miren lo que me ha pasado en muchas clases, que veo chinos que están conectados y les digo, ¿usted qué está haciendo? Tranquilo, no le voy a poner cero, ¿no? No, profe, estaba acá en Face, pues mirando a ver si más tarde, no sé. Ok, ¿qué acabo de decir? Y el chino me dice, ¿qué acabo de decir? Punto 3. El trabajo. La Cámara de Comercio sacó la semana pasada un informe que decía que de los 100% de desempleados, el 70% eran estudiantes universitarios con título profesional y el 30% eran muchachos con título tecnólogo. Pero la solicitud de trabajo era más para tecnólogos que para profesionales. Se abre el debate. ¿Será que en las universidades tenemos que darles más una orientación técnica y tecnológica? Bueno. Y último punto, automatización de las funciones humanas. A través de la historia es el fenómeno que vivimos en la revolución industrial. Muchas personas no eran capacitadas para trabajar en las fábricas, ¿correcto? Y muchas personas se quedaron sin trabajo y decían que la manualidad se iba a abolir, que iba a desaparecer la artesanía, que iba a desaparecer la habilidad del ser humano para esculpir únicamente un vaso, digámoslo por decir algo, y que eso se iba a perder del todo. No, no se perdió. Creamos un sistema de formación que necesitamos que las personas se sentaran en línea, que siguieran instrucciones sin cuestionar y que pudieran utilizar y seguir funciones mecánicas para manejar una cámara. Hoy en día, pues resulta que tenemos que formar gente que tenga una mentalidad más flexible, que tenga grandes reservas de equilibrio emocional. Fíjense lo interesante, ya no está hablando que sepan manejar software, que tengan inteligencia emocional, personas que se sientan cómodas con el constante cambio, lo que llamamos aprender para la vida. Resulta que hoy en día se está descubriendo que las personas... Mi querido Jair, es que tengo que dar la palabra a Andrés, porque se nos acabó el programa. Yo para cerrar, y necesito que Andrés cierre. Antes de antemano dar las gracias obviamente a todos, pero necesito que Andrés haga un minuto de cierre. Andrés, tienes un minuto. voy a ser muy concreto. Como en debate político. Yo para cerrar el tema y yendo al punto es, hoy en día yo creo que el que manda es el que tiene los datos. El que tiene la información de cómo se comporta el mundo y tú los acabas de analizar todos. Las universidades creo que hoy en día se están quedando en esa investigación de los datos. Todos quieren montar plataformas virtuales para que los chicos estudien, pero montan plataformas virtuales donde hay clases de 1 hora. Un chico no se aguanta una clase de 1 hora ni presencial. Y cada día hacemos clases de 3 horas para que el chico esté ahí y termina ¿dónde? En Facebook, distrae haciendo otras cosas. Entonces yo creo que si ustedes que hacen parte más de la academia, yo no, yo voy y me meto de sapo cada rato por ahí, pero si uno se da cuenta, a ellos toca darles una variedad, cada 10 minutos toca darles algo nuevo, porque si no se te desconectan de la clase. Y ahí es donde va, esas carreras tan largas, ¿qué está pasando con ellos? ¿Salen cansados? Sería la pregunta. Muchas gracias de verdad a todos ustedes por habernos acompañado. Hoy tuvimos un programa magnífico y a todos nuestros teleamigos y teleamigas, muchas gracias por haber estado conectados hoy a Debates UGC y los esperamos como siempre la próxima semana aquí en esta franja de los martes a las 8 p.m. Vamos a tener un tema muy interesante que es acerca de la violencia intrafamiliar, un tema fantástico pues para que todos estemos allí conectados. Lo vamos a abordar desde el derecho penal y el derecho de familia, así que los esperamos aquí como todos los martes en Debates UGC. Chao, chao. Muchas gracias.